Muy bien, tramo final de nuestro programa del día de hoy y le decíamos que íbamos a hablar de turismo en nuestro programa, concluido el mes de enero y con ello ya uno comienza a sacar algunas conclusiones de esta temporada que está en marcha. Venimos de un fin de semana con mucho movimiento turístico, fundamentalmente imagino que el impacto de Cosquín también ha tenido mucho que ver en esto, pero lo recibimos a Sebastián Boldrini, quien es el secretario de Turismo de nuestra ciudad, para hablar de todas estas cosas. Seba, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, finalizó enero. ¿Cuáles son esas primeras conclusiones? Ya habíamos hablado a mitad de mes de algunas características que había presentado esta temporada, pero me imagino que ya el panorama es mucho más amplio en ese sentido. Sí, venimos analizando con vos un poquito desde el principio, allá por diciembre. Comenzamos con una temporada que fue un poquito tímida, después del 26, cuando recibimos el primero también, ese fin de semana marcamos un buen registro, pero no se separaba mucho de lo que venía siendo el 2025. Ya hoy, con un análisis de lo que es enero completo, podemos decir que fue positivo en términos generales, donde promediamos un 73, 74% general, bien, obviamente con picos que llegaban entre el 90 y 95%. Los fines de semana, que iban de jueves a domingo, marcando un mayor registro los días sábados, los días domingos, y esto tiene mucho que ver también, ahí está un poquito la diferencia con respecto a la temporada 2025, bajar un poquito la cantidad de pernotación que hemos notado, ¿no? Veníamos de un promedio de 6-7 noches del 2025, ya hemos marcado un registro de 3-4 noches a lo sumo, que son estos días que te comentaba recién, de jueves a domingo. Sí. Y después, obviamente, los días sábados se incrementaba con aquellos que hacen una escapadita, decir, bueno, me voy a cenar a Carlos Paz y nos quedemos a dormir y te marca un registro de una noche. Por eso ese fin de semana, el sábado particularmente, era el de mayor registro. La hotelería fue variada, siempre obviamente se marcó mayor registro en lo que es lo jerarquizado de 3 y 4 estrellas. Y el 1 y 2 en menor medida, pero también obviamente ha tenido su participación, que estuvo dentro de ese 70% que te comentaba recién. Pero hay que hacer un análisis muy variado, siempre digo, ver con qué rubro específico le puede ir un poquito mejor que otros. Eso nosotros, cuando ya terminamos febrero, hacemos un análisis general de la temporada, los primeros días de marzo aproximadamente, donde juntamos todos los actores fundamentales que hacen al turismo para analizarlo más allá de los indicadores que nosotros ya lo estamos analizando con el Departamento de Datos de Inteligencia. Te estoy escuchando en la presentación de las estadísticas y digo, me parece que no varía, Carlos Paz está en la generalidad de lo que pasa en el país, ¿no? Esto de reducir la cantidad de días, ya no existe más aquello de la quincena, ni siquiera de los 10 días, o es muy excepcional, no es que no exista. Es un turismo totalmente distinto, ¿no? Un turismo de momento, de que se da y salgo y voy, o me quedo estos 2 días, o me quedo 3 o 4 como mucho. Digo, esta característica ha mutado notoriamente, ¿no? Y lo escucho con vos, secretario de Turismo de acá, pero lo escuchas con el de Mar del Plata, con el de Gesell, con el de la mayoría de los destinos, y me imagino que vos lo conversás con tus pares en ese sentido también, ¿no? Sí, en eso hay un paréntesis y sí, nosotros venimos registrando y analizando toda la temporada. Yo ahora estoy dando parámetros generales, pero ya después vamos a explicar particularmente el consumo, el gasto, qué consumió, qué dejó de consumir, cómo se movió el turista. Pero sí, lo que vos marcás es una realidad, ya no tenemos temporadas ni de 10 días o de 15, menos de 15 días. Eso ya ha ido cambiando, el perfil del turista es otro, por eso que nosotros también lo vamos analizando, cómo se manifiesta, cómo viene con su poder adquisitivo, que no es un tema menor, que antes no lo teníamos en cuenta. Entonces eso te va a determinar hacia dónde va a ir con el consumo, ¿no? Si va a ir a un segmento o va a ir hacia otro. Todos esos datos se analizan a través de encuestas directas que hacemos en vía pública, a través de los códigos QR también que se van escaneando y otros tipos de encuestas que se hacen en la hotelería o en su alojamiento propio. Pero ha ido cambiando, es verdad, lo que vos marcás, por eso nosotros tenemos que ir viendo hacia dónde van. Es un común denominador del turismo en general. Si hablamos de Sudamérica también, el que va a países vecinos también lo hace por una cuestión comercial, o también a lo que es la parte de Brasil, que es muy elegida también por argentinos, va con esa tendencia, si bien obviamente son viajes un poco más largos, te lleva más tiempo. Pero en términos generales,
Carlos Paz está dentro de esa generalidad. Lo que sí Carlos Paz tiene, y eso lo sigue manejando, es el liderazgo dentro de la provincia de Córdoba. Bien. En lo que es una de las ciudades más elegidas de la provincia, y a nivel país que con los últimos datos de la CAT, de la Cámara Argentina de Turismo, también está dentro de lo más elegido a nivel nacional. Entonces, pero bueno, eso siempre aclaro, la masividad a veces no significa de que tengamos una temporada que sea excelente. Siempre hay que analizar un montón de factores porque el volumen de la gente no hace al consumo, va paralelo a eso. Entonces, todas esas cuestiones las que se analizan, pero para nosotros lo que fue enero ha cumplido, no se ha separado tanto del 2025, estuvo ahí muy... Que eso ya es un buen dato en el contexto en el cual el país está traccionando. Hace un ratito hablábamos con la gente del Centro de Almaceneros, con una inflación que está estancada en 2,5 puntos y a lo cual la gente cada día le cuesta más hacerse las cosas básicas. Entonces cuando tiene que pensar en las vacaciones hay que como pensarlo mucho, ¿no? Y ver hasta dónde se puede, en qué se puede, porque también quedarse en casa a veces es hasta una situación psicológica de impacto, digo, de no poder ni siquiera decir, che, laburé todo el año y no me puedo dar el gusto ni siquiera escaparme 3 días, ¿no? Bueno, ese razonamiento es el que tiene el 95% de la familia argentina, de decir, tengo mi cajita guardada, mis ahorros para poder salir, aunque sea un fin de semana. Pero creo que eso está, y por eso que nosotros siempre tratamos de alentar y ver de qué manera nos presentamos el destino para que lo puedan hacer. El destino, presentarlo en el sentido de decir, bueno, ser accesible para que puedan venir y puedan vacacionar. Carlos Paz estuvo dentro, te diría, de la normalidad de precios y quizá un poquito más abajo en términos generales, si tomamos un parámetro de la costa argentina u otros destinos también. Pero siempre está, la familia quiere salir, eso es lo bueno. Creo que, como vos bien decías, se vive una vorágine diaria, de forma anual, que entonces llega a un fin, decir, bueno, vámonos, aunque nos cueste un poquito, gastemos estos ahorros, pero lo hagamos. Eso se viene viendo y creo que va a seguir así, ¿no? Habíamos hablado mucho en septiembre, octubre del año pasado respecto del impacto de Brasil, ¿no? De cuánto iba a sufrir el turismo interno, esto de los beneficios de irse al exterior, ¿no? Que Brasil estaba barato, que era interesante de comprar los paquetes o irse a Brasil. Chile también en su momento, Uruguay en esa instancia. Digo, ¿se sintió verdaderamente ese impacto o fue más una especie de temor previo al desarrollo de la temporada? ¿O ustedes tienen algún dato que diga, bueno, sí, algo de lo que dejó de venir es porque se fue a Brasil? Mira, yo te voy a dar un dato específico y ayer lo terminamos de hablar también con otros empresarios que están conectados directamente con Brasil y nosotros hablando con la parte de gobierno del sur de Brasil, que es lo más elegido básicamente, toda la zona de Camboriú, de Bombas, Bombiñas, que es lo que más elige el argentino por cercanía que tenemos. No ha sido buena la temporada para ellos con respecto al argentino. Ellos tienen un promedio de un 40% abajo con respecto al 2025. Es mucho. Estos son datos que lo da los mismos municipios o la parte del prefecto de lo que es de la zona de Río Grande do Sur, ¿no? El análisis que están haciendo ellos por lo que es el mes de enero no es bueno con respecto a los datos de argentinos, ¿no? El turismo emisivo que tenemos nosotros. Eso es un dato para analizar, o sea, podemos tener una gran parte de la población argentina que ha salido o que no ha ido a Brasil, pero sí se ha quedado en Argentina y ha hecho esas escapadas o esa salida que recién comentábamos. Pero yo no sé si apuntar directamente al análisis que vamos a hacer de la temporada, apuntar a los países vecinos. Yo creo que ha sido la situación económica en general más la que ha primado que un destino de Sudamérica como el caso de Brasil. Eso es lo que nosotros podemos analizar ahora, un análisis prematuro de lo que es el mes de enero. Obviamente nos queda febrero, que nosotros agarramos fracción de diciembre, todo enero, febrero y parte de marzo también, que marzo viene con un movimiento bastante bueno según los antecedentes. Pero yo atribuiría más a esta situación que vos hablabas recién, donde todavía estamos en una situación económica confusa, donde decir no arriesgo tanto, espero un poquito y quizás por ahí moverse grande distancia lleva a eso, ¿no? Así que por ese lado es lo que te puedo decir en cuanto a datos de
países vecinos, en este caso Brasil, que no. Claro, y uno se pregunta, ¿no? Si no se fue a Brasil, si no se fue a Chile, si no se fue a Uruguay y no lo tenemos nosotros, bueno, también han ido surgiendo una cantidad de destinos turísticos, sí, pequeños pueblos, ciudades que antes vos no la tenías ni en el foco. Antes, digo, era Mar del Plata, Carlos Paz, la costa y algo más de las sierras y no mucho. Digo, hoy la gente, en vez de salir de vacaciones a los destinos tradicionales, elige un montón hay multiplicidad de ofertas que es impresionante, ¿no? Argentina es, siempre digo, y a veces hablamos también con secretarios de turismo, colegas de otras localidades, y tiene lugares fantásticos que no están explotados. Claro. Entonces uno cuando va de una ciudad que está consolidada, que viene trabajando turísticamente hace años, que se mueve en torno al turismo, y ve ese producto que todavía está por explotarse, es muy lindo, ¿no? Pero sí, han salido muchos jugadores dentro de lo que es el turismo, que de a poquito lo van poniendo en valor, y son muy lindos para descansar. Quizás se está buscando mucha naturaleza, por eso nosotros también el posicionamiento nuestro en cuanto a todo lo que fue el programa de Familia Activa, que lo tenemos durante el año, que lo replicamos en enero y febrero, se basa en lo que es la naturaleza. Trekking, senderismo, lago, bueno, que ese turista que viene un poquito revolucionado o pasado pueda bajar un poco y disfrutar con la naturaleza que ofrece el lugar, ¿no? Seba, lo último, decías que bueno, nos queda todo febrero y una parte de marzo. Me imagino que lo más fuerte se espera del fin de semana de carnaval, ¿no? Como históricamente es, ¿no? Sí, carnaval, por ende, históricamente va a ser muy bueno. Yo siempre digo, no hay que ni trabajarlo ni alentarlo, porque se mueve solo. Por decanto, se viene solo. Si bien estamos con buenos registros ya para este fin de semana próximo de febrero, tenemos mucho contenido, muchas actividades también que se están diagramando. Vamos a tener el fin de semana del 6, 7 y parte del 8 también, la promoción de lo que son los Juegos Suramericanos de la provincia de Santa Fe, que van a estar acá en el Playón. Vamos a tener en el Playón, frente a la Muni, el camión de Cultura de la Nación, también con un contenido de actividades de entretenimientos musicales, de juegos y demás. Y ya el próximo, obviamente, lo que es carnaval, con un alto contenido también de lo que son los carnavales que presentamos con los caporales, como se hizo años anteriores. Tenemos una fecha del rally. Bueno, empieza el Cosquín Rock también, que eso es para nosotros, vos lo mencionabas al principio de la nota, los festivales para nosotros han traccionado de una manera increíble. Yo estuve el sábado en Cosquín, que fui a ver la noche, la Sole. Sí. Una cosa impresionante. Sí. Digo, pero yo me fui re temprano de acá porque me decían, vení temprano porque hoy va a ser bravísimo. Y la autovía estaba cargada ya desde temprano. El movimiento que había en torno a la plaza, explotada la plaza, afuera de la plaza, y eso que se llovió, todo. Pero es impresionante lo que genera. A la Sole le tocó la lluvia tanto de Jesús María como en Cosquín. Pero ese dato nosotros lo tenemos con todas las encuestas que se realizan. Está en el ítem donde cada persona, familia que vino, pasó por Jesús María, o por Cosquín, o hasta el Festival de Peña de Villa María. Estamos a 150 kilómetros, ¿no? Sí. Y hacen centro acá y de bueno, acá. Vienen colectividades también ahora. Exactamente. Entonces, todo ese efecto de derrame que generan los festivales para nosotros es muy fuerte, y lo notamos en la estadística, cómo se incrementa cuando comienzan los festivales. Pero la verdad que sí, este año, y bueno, yo pude hablar con Nicolás Totti, el presidente de la comisión de Jesús María. Para ellos fue muy bueno en cuanto a ventas en general del festival. Pude hablar también con la Secretaría de Turismo de Cosquín, y para ellos también ha sido positivo. Creo que los festivales han cumplido, han traccionado. Por eso digo, es un análisis general de la temporada. Quizás uno se puede encontrar con alguien con un rubro específico y no le fue tan bien, y hablas con otro que tiene otro segmento u otra cuestión que ha elegido el turista, y para ello le fue muy bien, inclusive hasta mejor que el 2025. Entonces hay cuestiones que hay que analizarlas, hay que evaluarlas, pero creo que lo que ha primado acá, lo que vos dijiste, es el contexto económico que todavía no se ha estabilizado, que hay una inflación que también eso puede ir en detrimento a lo que es el privado, más que todo en la hotelería, donde salen con una tarifa para cuidar un poquito, no incrementarla. Muchos han mantenido la tarifa 20-25, pero esa tarifa podés trabajar, podés tener un volumen de ingreso,
pero la inflación te la va a comer claro, poco a poco. ese es el tema. O el costo fijo que tenés en personal y otros gastos más, eso te lo va comiendo. Entonces, que va a ser el gran desafío de todo el año, ¿no? Totalmente. Yo creo que bueno, es un desafío del gobierno nacional también, de cómo decir, cómo freno, cómo lo paro. Los datos del INDEC hace poco también ya se han manifestado y creo que bueno, hay que ver cómo se mantiene. Creo que hay, si bien hay una perspectiva que es alentadora, decir, bueno, vamos por buen camino, pero bueno, hay que analizar bien el mientras tanto. Siempre digo, cómo se puede caminar eso. Sebas, gracias por la visita y seguramente la vamos a repetir al final de la temporada, ya con los números ya completos de todo, ¿no? Yo voy a estar acá, no sé vos, pero yo voy a estar acá. Sí, creo que sí, si no me echan, creo que sí. Unos días nada más no voy a estar, pero creo que sí. Bueno. Gracias por la visita, Seba. No, gracias. Muy amable como siempre, un gusto. Y nosotros nos tenemos que ir, son las 10 de la mañana, 2 minutos. Ya está llegando Marcelo Arias para acompañarlos en Yo Te Avisé en la mañana de CPTV. Por mi parte los espero como siempre al mediodía con las noticias. Chau, chau, chau. Buen resto de la mañana para todos.